¿Sabías que puedes adquirir nuevas competencias y habilidades desde la comodidad de tu hogar con un horario que se adapta a tus necesidades por tan solo 100 quetzales? Te presentamos nuestros cursos MOOC, cursos asincrónicos que te permitirán obtener nuevas capacidades y conocimientos por medio de los beneficios de la tecnología. Las inscripciones se encuentran abiertas durante todo el año y puedes iniciar tu curso automáticamente después de inscribirte. No te pierdas esta gran oportunidad. Ingresa a inap.go.gt/app y conoce todas las opciones que tenemos de cursos MOOC a tu disposición. ¿Quieres fortalecer tu institución mientras adquieres nuevos conocimientos y capacidades? Pues hoy te presento cursos MOOC que ayudarán a fortalecer tu institución, parte 1. Servicio y atención al ciudadano. Conocerás nociones generales acerca de etiqueta, protocolo y manejo de situaciones difíciles, ideal si trabajas o deseas trabajar en áreas de servicio externo en el servicio público. Prevención, manejo y resolución de conflictos. En este curso vas a adquirir dos competencias importantes: el análisis de las causas de los conflictos y la capacidad de negociación para alcanzar acuerdos, dirigido especialmente si laboras en áreas de recursos humanos y asuntos jurídicos. Ética en la gestión pública. Conoce elementos, actitudes y características que debe tener todo servidor público en sus funciones desde la perspectiva ética, dirigida a todo servidor público y público en general. Recuerda que las inscripciones están abiertas en inap.gov.gt/app desde enero hasta octubre y que estos cursos son totalmente asincrónicos con un costo de 100 quetzales por curso. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estos son los cursos MOOC que ayudarán a fortalecer tu institución, parte 2. Derechos humanos con equidad de género. En este curso vas a conocer elementos teóricos y metodológicos para un análisis de servicios más equitativos que contribuyan a cerrar las brechas de la desigualdad social. Ideal si trabajas en áreas de recursos humanos y planificación. Derecho constitucional. En este curso vas a conocer preceptos aplicables dentro de la función pública de la Constitución Política de la República de Guatemala, máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico guatemalteco, dirigido a funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general. Fortalecimiento a las funciones de los consejos de desarrollo. Conoce la importancia de la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional mientras adquieres nuevas capacidades y competencias de organización e integración, dirigido a miembros de los consejos de desarrollo y sociedad civil. Recuerda que las inscripciones están abiertas en inap.gov.gt/app desde enero hasta octubre y que estos cursos son totalmente asincrónicos con un costo de 100 quetzales por curso. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Cosas que quizás no sabías de nuestros cursos MOOC. 1. Puedes terminar el curso en 5 días. Sí, nuestros cursos son completamente asincrónicos. Cuando terminas las actividades de una unidad, se desbloquean las del siguiente nivel, por lo que podrías completar todo el curso en 5 días, realizando un módulo por día. 2. Cuando finalizas el curso, el sistema te genera automáticamente una constancia provisional. Esta constancia la recibes si terminas el curso antes de que finalice el mes, ya que los diplomas oficiales son emitidos cada inicio de mes y son enviados a tu correo electrónico. 3. Los diplomas que obtienes tienen validez ante la Oficina Nacional del Servicio Civil y pueden ser agregados a tu expediente como servidor público. Esto está contenido en la ley. Vamos a agradecer la presentación de los señores de la Marimba de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias por amenizar esta parte introductoria de este evento tan importante. Vamos a darles un fuerte aplauso, los vamos a despedir. Más adelante los invitaremos de nuevo para poder estar con nosotros. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Para INAP es un honor dar la bienvenida a las autoridades, a los miembros de la Junta Directiva, invitados especiales, directores y recurso humano del Instituto. Hoy es una fecha muy significativa para Guatemala y en especial para quienes han sido y son parte de la historia del Instituto Nacional de Administración Pública que arriba a sus 44 años de fundación. El instituto nace por medio del decreto 25-80 del Congreso de la República de Guatemala,
como el órgano técnico de la administración pública, responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo, con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias públicas para que éstas sean eficientes y eficaces en los aspectos que les son propios y en la producción de bienes y servicios destinados al sector público y a la sociedad en general. Invito al subgerente de INAP, el licenciado Tomás Choyón Acán, a dar las palabras de bienvenida para este evento tan especial. Buenos días, señores, aquí invitados especiales, autoridades de INAP, señores representantes de la Junta Directiva, compañeros todos, bienvenidos a esta actividad en el marco del 44 aniversario del Instituto Nacional de Administración Pública. Y la verdad que para nosotros es un gusto tenerlos acá, reunidos a tan distinguidos personajes que muy bien van a hacer en este día una presentación, un recorrido de todo lo que ha sido el INAP. Es interesante llegar a conocer y saber que un año se cumple hoy, pero 44 no es tan fácil. Y yo creo que ellos van a tener en sus manos poder plasmar esas ideas que nacieron, crecer a esta institución y llevarnos hasta acá, hasta nuestros días. Bienvenidos a todos a esta actividad académica en el cual todos vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de las interioridades de cómo ha nacido nuestra querida institución. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Hoy las autoridades del INAP propician este espacio para privilegiar el conocimiento a través del diálogo sobre los desafíos y aprendizajes del INAP, con expertos que han formado parte de la historia del instituto. Por eso quiero presentarles a quien tendrá a bien moderar este conversatorio, el licenciado Jorge Pérez Marroquín, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rural de Guatemala. Cuenta con una maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, cirujano dentista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, fue catedrático en Administración Pública dentro de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en Gerencia Pública y Gerencia para la Paz del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Es importante resaltar que durante este tiempo sus funciones se desempeñaban ad honorem, en donde también fue presidente de la Junta Directiva del Instituto en los años 2000-2004. Asimismo, tuvo a su cargo la dirección de la Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de la Presidencia de la República para la Paz, el Desarrollo y la Reconciliación Nacional. Dentro del Estado, realizó diferentes funciones como director ejecutivo y también portavoz presidencial de la Presidencia de la República. Fue subsecretario privado de la Secretaría Privada de la Presidencia y posteriormente secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, entre otros. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al licenciado Jorge Pérez Marroquín. Bienvenido por allá. Muchas gracias. De igual forma, damos la bienvenida al doctor Jorge Adalberto Ruano Estrada, doctor en Sociología y Ciencia Política de la Pontificia Universidad de Salamanca, maestro en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública INAP-USAC, maestro en Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Mariano Gálvez, especialista en Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sociólogo con grado de licenciado en Sociología de la Escuela de Ciencia Política de la USAC, profesor de enseñanza media en filosofía de la Universidad Francisco Marroquín. Ha sido coordinador general del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Consejo Directivo y Asamblea del Sistema de Estudios de Posgrado de la USAC. Hasta junio del 2023 coordinó el Consejo de Posgrados de las Universidades Públicas de la región centroamericana y República Dominicana. A la fecha es profesor de la Escuela de Ciencia Política de la USAC
En la administración pública fue coordinador general del programa presidencial Gobernando con la Gente, secretario privado del vicepresidente Rafael Espada, subsecretario técnico de La Paz y gerente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, entre otros. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Ruano. También deseo presentarles a José Ricardo Gómez Gálvez, guatemalteco, consultor político, experto en administración pública y en formación política para adultos. Posee estudios en ciencias jurídicas y sociales y ciencias políticas en la Universidad Rafael Andívar. Participó en el 4º curso formativo del programa de estudios de posgrado en administración pública en el Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo, INAD, ahí de Guatemala. Se especializó en formación política para adultos al participar en varios programas con el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer. Fue diputado al Congreso de la República por el Distrito Central, siendo presidente de este alto organismo en 1987. Miembro de la Comisión Nacional de Belice de la Cancillería del Gobierno de Guatemala, delegado con rango de embajador en 3 asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas. Ministro de Educación, embajador de Guatemala en México, asesor y consultor político del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria de Guatemala, consultor político de programas y proyectos auspiciados por la cooperación internacional. Algunas distinciones que ha recibido es el grado de Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1987 y la Medalla Conmemorativa de Plata del Pontificado Juan Pablo II en 1987. Le damos un fuerte aplauso y lo invitamos a que se una a nuestros panelistas, por favor. Asimismo, a Víctor Hugo Godoy Morales, quien se ha desarrollado en diversos espacios de la administración pública como consultor independiente en resolución de conflictos. Fue director de servicios públicos de la Municipalidad de Guatemala, diputado por el Distrito Central en la Asamblea Nacional Constituyente, presidiendo la Comisión de Asuntos del Pueblo. Fue asesor del Despacho Superior en la Procuraduría de los Derechos Humanos, creando mecanismos para la consolidación de la Defensoría de la Niñez y Defensoría de los Derechos Laborales. Del 2000 al 2001 fue presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial en materia de derechos humanos, diseñando y coordinando las políticas de derechos humanos de los ministerios y dependencias del organismo ejecutivo, incluyendo la representación del Estado ante los organismos internacionales de derechos humanos. También fungió como ministro de Trabajo y Previsión Social, embajador de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Fue el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, dirigiendo la política de derechos humanos del Estado con el propósito de reincorporar a Guatemala entre los países que cooperan y cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Actualmente es el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República. Le damos la bienvenida. Previo a dejar en el uso de la palabra al moderador, quisiera también darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en las diferentes redes sociales del Instituto. Muchas gracias por ser hoy parte de nuestros invitados especiales. Por favor, los invitamos a iniciar con el conversatorio. Sí, buenos días. Un gran abrazo a todos y todas. Betty, muchísimas gracias, y Tomás, gracias por este lindo evento. Creo que voy a hablar en nombre de los 4. Para nosotros es un gran orgullo estar aquí en nuestro amado INAP. Yo siempre he sostenido que lo que mayor grado de pertenencia nos da a los guatemaltecos y guatemaltecas es donde nos formamos. Uno puede tener un equipo de fútbol de preferencia o de lo que sea, pero
pero sentido de pertenencia realmente lo da donde uno se formó. Así que nosotros somos sancarlistas y somos del INAP. Jorge y yo tuvimos la suerte de tener formadores maravillosos en el INAP. Y menciono eso porque ambos, Víctor Hugo y Ricardo, fueron de las personas que nos recibieron, nos guiaron y nos permitieron aportar lo que pudimos al Instituto Nacional de Administración Pública. En broma le decía a Betty, 1 hora me tardaría en saludar a los amigos tan queridos del INAP que compartimos tantos años. Pero tener, digamos, a Víctor Hugo y Ricardo hoy aquí es realmente un privilegio. Y un privilegio porque, bueno, Ricardo, tengo entendido, fue de los signatarios, digamos, del traspaso de INAD al INAP. Así que no pudimos haber tenido a alguien mejor para hacer un repaso de la historia del instituto. Solo a Ricardo podríamos oír un par de días, digo yo, y a Víctor Hugo otros 2. Pero así que vamos a aprovechar este conversatorio y este fraternal encuentro con todos ustedes, y dejo en el uso de la palabra a Ricardo, por favor. Vamos a empezar con vos, Richard. ¿Estamos conectados? Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a la Junta Directiva, a la gerencia, por esta invitación. Yo soy aquí, digamos, solo una excepción, nada más, no mejor ni nada, sin calificativos. Pero yo me formé en la Universidad Rafael Andívar, ¿verdad? Casi digo que soy la oveja negra, pero ni modo. Es decir, pero tuve mucha suerte. Las primeras promociones de la Universidad Rafael Andívar, la estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, tuvimos un team de maestros extraordinario, ¿verdad? No volverá a haber, ¿verdad?, tanto experto con inmensa experiencia que formé abogados. Yo de hecho no soy abogado, yo soy un político muy corriente desde los 14 años, en un solo partido político, al servicio de un proyecto político histórico, que es del que vengo a hablar. Y bueno, he servido a mi país con pasión. Creo que tenemos derecho a un futuro mejor. Voy a exponer muy brevemente algo que me parece a mí que es un marco de referencia que es absolutamente necesario para enfocar la función pública de un Estado a lo largo de toda la historia. Ese fundamento, ese marco clave, sin el cual es muy complicado y muy difícil definir el perfil del servidor público. Y ese marco es lo que nace con el Bill of Rights que los nobles le imponen a Juan Sin Tierra en el siglo II en Inglaterra, y después se convierte en lo que hoy conocemos como las constituciones de la República, o sea, con lo que nace con el liberalismo europeo en Francia y posteriormente en Estados Unidos, y nos da, digamos, el modelo de la República Democrática que sustituye al régimen feudal a partir del siglo XIV, XV y XVI, ¿verdad? Muy bien. ¿Esto por qué razón? Porque diríamos que lo que define la diferencia entre barbarie y civilización es el principio de igualdad ante la ley. Sin ese principio no hay civilización. Y yo me atrevo a afirmar, para comenzar, que nuestra alternativa hoy aquí es barbarie o civilización.
Así de sencillo. Por el camino que llevamos, vamos a terminar en la barbarie. Vamos a terminar en la barbarie, por muchas razones. Hoy solo me quiero referir, muy así específicamente, a esto. Es la Constitución Política de la República de Guatemala. Para los efectos de iniciar mi intervención, que pretende ser breve, por favor, Jorge, pretende ser breve. Dice la Constitución Política de la República, a diferencia de todas las constituciones de Guatemala desde 1879, ¿sí? Esta constitución es la primera constitución no liberal de la historia de Guatemala desde la Constitución de 1879. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque las constituciones liberales que sirvieron de adorno, entre 1879 y 1956, solo sirvieron para encubrir tiranías y toda clase de abusos y atropellos a las libertades fundamentales de los ciudadanos, comenzando por el hecho de que encubría un Estado racista, discriminatorio, violento y carente de sensibilidad humana. Con todo respeto, a Rufino Barrios, mi bisabuelo, lo condenó por abigeato. Era ladrón de ganado. Mi bisabuelo. Claro que eso lo cae a la historia, ¿verdad? Pero el pobre don Miguel tuvo que salir corriendo porque con semejante compañía no aguantó ni 2 años. Y este Estado, el día de hoy, está hecho a imagen y semejanza de este abigeo. ¿O no? Bueno, pues esa Constitución es un fenómeno y es un milagro. Pero como en política no hay milagros, yo mismo encontré mi respuesta. Yo dije muchos años, yo comencé a trabajar como docente a los 17 años en educación media en la ciudad de Guatemala. Por cierto que con públicos bravos, ¿verdad? Porque yo trabajé en un colegio famosísimo, el Instituto Rafael Andívar, la señorita Adela Rivas Melgar, ¿verdad? Que era una leyenda, y que se dedicaba a educar a los patojos del gallito. Bueno, ahí fue donde yo comencé, ¿verdad? Entonces ya pueden imaginarse ustedes que aquella fue una experiencia increíble, ¿verdad? Y la disfruté tremendamente. Bueno, pero volviendo al tema. Yo decía entonces, este país necesita una guerra para aprender lo que cuesta realmente construir un país. Me arrepentí 1000 veces. Cuando personalmente tuve que actuar con algunos de mis alumnos porque estaban uniéndose a la insurgencia armada y a mí me parecía que niños de 14 años no tenían nada que estar haciendo en la insurgencia armada. Por razones éticas, más allá de las razones políticas. Y claro que los patojos no me vieron muy bien que digamos y de vez en cuando pues se pusieron bravos, y, ¿verdad? Me dijeron, mejor profe, hágase a un lado, no sea que, ¿verdad? Le ocurra algo, va. Entonces, es el tema que ahora descubro, que no, la guerra no fue inútil, porque produjo 2 milagros. Y el primero es esto. Este es un milagro. Pero como en política no hay milagros, fueron los horrores de la guerra lo que inspiró a los constituyentes a escribir esta Constitución. Yo no pude ser diputado de la Asamblea Nacional, lo cual lamentaré toda mi vida, pero uno tiene que pagar costos, ¿verdad? Y como yo estuve en la legislatura 78-82, que fue la última legislatura del autoritarismo militar, pues el general Ríos Montt, que a ustedes recordarán de él, no, la mayoría ni siquiera se acuerdan, mejor para ustedes, pero el caso es que dispuso que todos los funcionarios de todos los organismos del Estado, más todos los diputados de la legislatura 78-82, no podíamos volver a presentarnos a elecciones jamás. Decreto número 5.
Y eso influyó en algo muy interesante. La derecha ultraconservadora fascista, que es la que ha gobernado este país desde 1879, no pudo mandar a sus mejores cuadros, porque todos eran empleados de Lucas. Entonces, ¿qué pasó? Que mandaron, por ejemplo, un mago de circo, el diputado Fruteapa, que fue mi inquilino. Era un hombre bueno, era mago de circo y era representante del MLN. Y yo personalmente tuve un shock cuando, después de participar en esa legislatura 78-82, que me enfermó de por vida, soy hipertenso desde los 34 años, porque era una ensarta de asesinos, ladrones y asaltantes lo que había en esa. No ha cambiado mucho, pero digo, no ha cambiado mucho. Sí, no estamos peor ni mejor, sino ahí estamos. Bueno. La derecha no tuvo cuadros, y los que sí llegaron eran gente muy ilustrada. Preferían la actividad intelectual que la escaramuza política. Me refiero a Luis Alfonso López, me refiero a la Jorge Skinner Klee, me refiero a Carlos Molina Mencos, me refiero a Alejandro Maldonado Aguirre. Eran intelectuales de la derecha, pero eran intelectuales con los cuales los socialdemócratas y los socialcristianos, que fuimos los que escribimos esta Constitución, yo solo era asesor de mi bancada, porque como yo tenía mi sueldo asignado por la Fundación Konrad Adenauer, entonces yo estaba feliz, ¿verdad? Porque me iba a tomar unos años off, pero que si estos mis compañeros, que de compañero no tenían mayor cosa, dijeron, ese es un desempleado que se va a trabajar con nosotros de asesor, y ahí me tuvieron metido. La guerra es la madre de esta Constitución, porque se escribió inspirándose en los atropellos de la guerra, y se generó la mejor Constitución política de la historia del país. Muy bien, solo vamos a leer 2 artículos, hago un comentario y cedo la palabra. Dice, título 1, y fíjense bien el título: la persona humana, fines y deberes del Estado. No dice el ciudadano. ¿Ya se dieron cuenta? Desapareció el ciudadano individual de la concepción liberal y aparece la persona humana. Miren la diferencia. Bueno, artículo 1, protección a la persona, no al ciudadano, no al individuo. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona humana y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, punto. Y ahí hubo una transformación radical del Estado. Deberes del Estado: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana. Es una Constitución personalista. Hay que leer a Maritain, a Mounier, a Lebré, ¿no? Hay que leer a Telah, hay que leer a los profetas, porque hoy ese pensamiento, que fue un pensamiento entre los 30 del siglo pasado, ¿no?, lo resumo en una sola frase de Lebré: la civilización depende de su reconciliación con la naturaleza. Hoy ese mandato tiene más vigencia que hace 100 años. Y no miren cómo estoy, con un catarro alérgico que no me ha provocado la cancelación de mi partida de nacimiento, solo porque soy, como les dijera yo, un poco resistente. Sí, cuerudo. Va. No les leo lo demás porque terminamos pasado mañana. Estos, aquí hay uno presente. Yo no pude ser signatario de esa Constitución, pero ahí estuve con ellos y compartí todos sus trabajos. Esa Constitución no solamente reforma el Estado, desde el punto de vista político, filosófico e histórico, sino que, por primera vez,
lo conecta con una parte orgánica que establece los espacios institucionales para la construcción de ese nuevo Estado. Descentralización, ¿no? Consagración de la multiculturalidad, ¿verdad? Diríamos protección de las culturas ancestrales. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Quiere decir un Estado comunitario. O sea, la Constitución no solo hizo la declaración de objetivos, sino que yo estoy muy intrigado, es decir, se los tengo que confesar, yo no sé de dónde salió esto. Es decir, sí sé, ¿cómo no vas a saber si ahí estaba metido? Y vi quiénes fueron los que movieron esa cosa, pero es que ¿cómo hicieron para hacer esa vaina? Pues hay que escribir un libro sobre ese tema. Si es que sobrevive el Estado de Guatemala. Si es que sobrevive el Estado de Guatemala. Ahí está, por ejemplo, la descentralización. Ahí está el concepto de regionalización. Pero cuando estamos hablando de descentralización, uno piensa, descentralizar el presupuesto. No. Descentralizarlo todo. Porque el 224 segundo párrafo dice, el Congreso de la República podrá, por mayoría absoluta, o sea, mitad más uno, cambiar el sistema, óiganme ahora bien ustedes, político administrativo del Estado de Guatemala por uno descentralizado de cualquier otra índole que convenga al Estado. O sea que para hacer la reforma del Estado en este país no se necesita reforma constitucional. Basta con la mitad más uno de los señores diputados. Ahí ya comienza el problema, ¿verdad? Los señores diputados, que representan a quién, a saber. ¿Quién de ustedes sabe quién es su representante en el Congreso? Que levante la mano. Levante la mano el que conoce a su representante en el Congreso de la República. Uno. Muy bien. De que usted tenga trato con él, lo vea, le dé seguimiento. Usted sí. Va. ¿Qué Congreso es ese? Si no representa a nadie. Y dice la Constitución que el Congreso de la República se integrará, y ahí viene el clavo. ¿Quiénes escribieron la ley electoral y de partidos políticos? El antiguo régimen. ¿Cómo se llamamos? Rudy Fuentes Sandoval, René Pompilio Arenas Gutiérrez, Tonito Arenales Forno, Entonces, ellos, me refiero a los conservadores fascistas, le dieron vuelta a la Constitución vía la ley electoral. Porque hicieron una ley electoral peor que la que había en tiempo del autoritarismo militar. Y tampoco nos dimos cuenta, seamos francos, ¿verdad? Yo estaba ahí y era obvio que estábamos en minoría y se aprobó esa. Muy bien, concluyo. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en este momento un administrador público absolutamente claro en su formación académica? ¿Al servicio de qué Estado va a estar? ¿Al Estado impostor o al que está en la Constitución de la República? Luego, una materia clave es teoría constitucional. Clave. Sin eso todo lo demás está edificado sobre arenas movedizas. Es como hablar de salud animal relacionado, por ejemplo, con el tema de las vacas, importando la mejor tecnología para hacer los mejores cruces, para producir la mejor carne y hacer aquel esfuerzo enorme para que entonces tengamos una industria agropecuaria de primer mundo, y resulta que hay una fiebre aftosa que está matando a todo el ganado. ¿Cierto? Ahí se los dejo. Ese es el desafío. Sin remedio. Tarde o temprano. Y mejor por la buena.
porque entonces termino. Para los Estados Unidos este país es irrenunciable. Así. Irrenunciable. Y para poderlo rescatar, ustedes saben que la mano de Dios está en esto. Todos lo saben y todos lo callan. Están dispuestos a cualquier cosa. Luego estamos otra vez en una coyuntura muy parecida, el eterno retorno, la Guatemala inconclusa, a lo que vivimos entre 44 y 54, con los mismos peligros. ¿Cierto? Lo adelanto nomás como un tema de reflexión, porque eso es, digamos, mi tema es historia política. ¿Por qué? Porque si no se sabe, el que no sabe de dónde viene, no tiene la menor posibilidad de saber a dónde va. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Te voy a dar la palabra a Víctor Hugo porque creo que corresponde en la historia del país y tal vez aterrizamos con la historia del INAP. Buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto, un honor y un orgullo poder estar acá en el INAP. Con Ricardo estuvimos en el INAD, que Pepe Monsanto, que era el director, si bien acudió a crear un curso superior de administración pública para egresados como un posgrado, también pensó que los partidos políticos, su dirigencia y la dirigencia estudiantil de aquel momento, especialmente de humanidades, porque a ellos les pidió consejo de a quienes dirigentes estudiantiles podíamos venir a ese curso. Y aquí estuvo el Negro Godínez, Guayo Zacayón, Julio Segura, es decir, toda una gama de dirigencia estudiantil en ese curso. Fue la idea en aquel momento de Pepe Monsanto. Y así se fue construyendo un INAD bastante plural, por así decirlo. Salud. Entonces, ahí tuvimos oportunidad de reunirnos. Yo no voy a ser tan filósofo como Ricardo, sino tal vez más anecdótico respecto a lo que hoy es el INAP. En diciembre de 1972 vino por primera vez del exilio el doctor Juan José Arévalo. Y el papá de Pepe Monsanto había sido compañero del doctor Arévalo. Y entonces Pepe nos llevó al doctor Arévalo y a Raúl Oseguera, porque siempre andaban juntos, ¿verdad?, a los cursantes de administración pública, para que nos platicara sobre el tema de la administración pública y un poco, por supuesto, de cuestiones pedagógicas, ¿verdad?, que era el fuerte del doctor Arévalo. Esa es una de las anécdotas que tuvimos esa vez en ese curso, no se me olvida. Le decía yo al presidente Bernardo Arévalo, le decía, fíjate que me recuerdo hasta de qué habló tu papá esa vez. Entonces, pero ¿cómo es posible? Sí, me recuerdo. Fue demasiado impresionante, es decir, que él viniendo del exilio y lo llevara a Pepe a darnos una charla ahí, y nos habló de cómo no se podía adelantar la edad biológica con la edad escolar. Le digo yo a Bernardo, ha de haber estado hablando de vos, porque estaba hablando de sus hijos. Entonces, pero esa es una de las anécdotas que quería contarles. Y otra es una plática que tuve con Roderico Segura. Cuando Roderico Segura era gerente de INAP, un día me mandó a llamar y me dijo, mira, me dijo, fíjate que, bueno, Roderico había llegado a ser gerente de INAP porque Julio Segura, su hermano, había luchado por la candidatura de Lucas. Y entonces, dentro del
reparto, digamos, del pastel, Roderico pues accedió a ser gerente de INAP. Cayó el gobierno de Lucas y el golpe, y entonces siguió Roderico como gerente. ¿Por qué? Porque Roderico se había conocido con Ríos Montt en España. Y esa vez me mandó a llamar para hacerme una pregunta. Mira, me dijo, fíjate que Guayo Meyer me está proponiendo que me vaya de secretario con él a la universidad. Andate, le dije, vas a ser rector. El secretario pasas a rector. Y entonces, a la final sucedió, se fue. Posteriormente Roderico me dijo, vieras cómo me costó, porque Mejía Víctor no quería que yo me fuera. Dijo, ¿para qué se va a ir ahí con esos comunistas? Parte, digamos, de las anécdotas. Cuando se crea el INAP, el principal problema, bueno, había dos cosas. En todos los países, como ustedes sabrán, la oficina que administra el servicio civil es quien da capacitación. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí hay una UNSEC y el INAP, que es el que forma, son diferentes? Pues resultó que tanto, primero la UNSEC se crea a propuesta del INAP, pero entonces cuando ya iban a dividirse las funciones, eran muy amigos Ortiz Moscoso, el Chucán, así, y Pepe, y entonces se repartieron. Bueno, una cosa es la administración del funcionariado y otra cosa es la formación, le va a quedar al INAP, y así decidieron todavía en tiempo de INAD, ¿verdad? Cuando se crea ya el INAP, que eso ya le tocó a Roderico, en 1980, el principal problema era que el CAP, que era el Centro de Adiestramiento Profesional del Ministerio de Finanzas, era muy fuerte. Y entonces Paco Pinto, otro de los que han pasado por acá, se oponía a muchas cosas que tenían que estar en la ley, que eran la cuestión de la formación del INAP. Entonces, esa fue una batalla, digamos, que hubo que librar. Roderico cuenta también que cuando había que nombrar la primera directiva de INAP, entonces le preguntó al presidente Lucas García, que no era de muchas luces, ¿verdad? Pero tenía que, y entonces le dijo, estoy buscando a un dirigente, estoy pidiendo al sector privado que me dé un dirigente. Y entonces Roderico le dijo, general, le dijo, pero es que esto es gobierno, esto es público, los privados no tienen nada que hacer ahí. Y así fue como considero que el primer presidente de la junta directiva fue un general, porque fue lo que Lucas conocía, ¿no? Así como nombró ministro de Finanzas a alguien que había sido tesorero del Club Aurora, ¿verdad? Pues igual a alguien que había sido director del HOL lo nombró ministro de Educación, ¿verdad? Eran sus referentes. Entonces, el primer presidente de junta directiva de INAP fue un general, porque eran sus referentes. Pero Roderico salvó de que no fuera, es decir, los privados de una vez los que agarraran el INAP. Esas son, digamos, como parte de las experiencias que yo les puedo dar. He compartido aquí con la maestra Betty una consultoría que hice hace unos 10 años que tiene un poco de esta historia, que me contaron Pepe Monsanto, que me contó Roderico, por supuesto también los otros gerentes que todavía están con vida, ¿verdad? Y que puede servir, digamos, como norte, porque ese trabajo que hice hace unos 10 años era como los desafíos respecto a la formación, cuáles eran las cuestiones exitosas y cuáles los problemas que se tenían, que principalmente han sido de presupuesto, ¿verdad? Así que ese es mi principal aporte. Muchas gracias. Gracias, Victorio. Vamos a terminar esta primera ronda escuchando a Jorge Ruano. Con Jorge fuimos compañeros de la misma promoción. En la promoción de estudio de la maestría de Administración Pública habían dos programas. Un programa de tiempo completo, que era donde estaba Jorge, que tenían una beca,
y los de tiempo parcial, que éramos los que trabajábamos y veníamos a hacer la maestría. En mi grupo, no sé en el de Jorge, pero en mi grupo yo fui el único que pude hacer la maestría sin ser servidor público. Y fue complicado. O sea, nuestro querido, que en paz descanse, Ricardo Alvarado Ortigosa, pues yo vine y le vine a decir, mire, no puedo entrar porque me dicen que el programa de maestría es solo para servidores públicos y yo trabajo en el sector privado. Me dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿A quién se le ocurrió? Pues eso me dijeron. Me dijo, véngase, vamos a ir a hablar con Rocael Cardona. Qué lástima que no nos pudo acompañar don Roca. Y Rocael dijo, no, eso no es posible. Usted tráigame su ensayo y la semana entrante se presenta a tomar el curso. Pero el tema es que con Jorge compartimos estudios en el INAP con gente queridísima, ¿verdad? Pancho Leal, Elfidio Cano, Leonel Figueredo, el mismo Ricardo Alvarado. Tuvimos una formación privilegiada. Y ustedes, después de escuchar a Ricardo y a Víctor Hugo, pues ya pueden tener una idea del privilegio que tuvimos con Jorge y del acervo de nuestra formación, ¿verdad? Fuimos afortunadamente muy bien formados, así que Jorge, te dejo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Pérez. Yo le decía que era la cuarta promoción de maestría, la cuarta cohorte. Hoy creo que van más de 13, ¿va? 16 cohortes, nosotros fuimos la cuarta y creo que algunos la primera, ¿verdad? Ahí les voy a contar. Yo escribí esto pensando en la maestra Betty Elizabeth Ábalos y su gerente. Su subgerente, pues porque a lo mejor van a escribir algo de la historia y escrita, porque siempre hay que escribirlo, se van a irnos los nuestros actores, hay que cuidarse, ¿va? Yo voy a aportar unas hojitas. Como yo soy muy doméstico, siempre me pongo casa adentro, casi no miro las estrellas, aunque me encanta ver mucho el sol, las estrellas, pero siempre pienso hacia adentro. Yo tuve un profesor, imagínense ustedes, ahí en ciencia política, imagínense un mundo sin redes, sin teléfonos celulares, nada. ¿Cómo se enteraba uno de que algo pasaba? Chisme por ahí, chisme por allá. Entonces, me regala un libro publicado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo, el CLAD, gran libro, y él escribió ahí, el Rocael Cardona. Entonces yo empecé a leer, pues fue en 88, chavito yo todavía, ¿verdad? Y luego me entusiasmé, me gradué de sociólogo y busqué cabalmente al licenciado Ricardo Alvarado Ortigosa. Él era coordinador de la maestría y le dije, yo quiero entrar. Y me dijo, ¿cómo? Que en paz descanse don Ricardo, por cierto, ¿no? Luego, pues ahí nos conocimos con Jorge, ¿verdad? La amistad se conserva, somos amigos, ya son más de 20 y pico años, somos amigos, la verdad que somos amigos. Como admiramos aquí nuestros amigos, los apreciamos mucho. Y nos venimos, estudiamos en el 91-92 en esa cuarta corte, ¿verdad? Hoy hay 16 cortes de esa maestría, ¿verdad? Que por cierto, una de las maestrías más antiguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Eso, por orgullo sancarlista, una de las más antiguas es la maestría del INAP. Y lo dice el primer convenio, 26 de febrero del 82, el gerente Rodrigo Segura Trujillo, ¿verdad? Ya lo ubican en el contexto. Reunido con el rector de funciones, en ese momento, el señor Raúl Leonel Carrillo Rives, que no sé quién es, pero me imagino que el presidente de la Junta Directiva, Guayo Velázquez, si estuviera aquí, él diría quién es, ¿verdad? Entonces, ahí dice que la universidad se comprometía a reconocer esta primer cohorte que fue implementada en el 80-81 del gran curso superior de administración pública a nivel de maestría. Entonces hacen el reconocimiento de la primera cohorte y continúan hasta este momento con la relación con la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Cabalmente el gerente Rodrigo Segura llega a ser rector de la Universidad de San Carlos en el periodo 1986-1990. Digamos, coincide con esta historia. Desde esa fecha, hace 42 años, o sea, quiere decir 2 años después de haber fundado el INAP, nació la maestría. Curiosamente,
porque la lógica era el curso superior y el posgrado, esa era la lógica, ¿verdad? Entonces nace por ambas instituciones y a partir de ahí ha habido renovación de convenios. El último fue en el 2019, que yo no sé si al final ha sido no renovado, eso no lo sé. Toca, veramos, son 5 años vigencia. Entonces, durante 2003, 2004, y el doctor Pérez estuvimos acá. A mí me agradó muchísimo porque Jorge Pérez me dijo, encárgate del INAP. Bueno, yo no sabía ni qué hacer porque gerenciar no conocía yo nada, pero al final, porque él tenía otras cosas que hacer, estuvo con el presidente Portillo con varios cargos como servidor público de alto nivel, pero la presidencia de junta directiva dice, tenemos una junta directiva, pero necesitamos un grupo de asesores que nos den ideas, y mejor si son exprofesores, son exfuncionarios, mejor si son amigos. Y ahí están ellos dos. Pero también actualmente, digamos, ese consejo consultivo ad honorem, ¿verdad? Actualmente el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, que había sido nuestro profesor, también era parte del consejo consultivo, ¿verdad? Rocael Cardona, que había sido rector. Yo creo que hasta don Paco Pinto invitamos, Casasola, que en paz descanse, Elfidio Cano, ¿verdad? Y hasta un señor Carlos López que le decían Pizarrón de apodo, pero bueno, ¿verdad? Y entonces era para mí agradable, fue para mí en mi soledad de gerente, porque uno no hay que hacer, ¿verdad? Gerenciar no es fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando una institución sabíamos que le iban a cerrar y que había un propósito, ¿verdad? De disminuirla y cerrarla, y había que crear las condiciones para que no la cerraran. Entonces ahí, imagínense ustedes, yo a veces 8, 9, 10 de la noche escuchándolos a ellos, y yo decía, ¿cuándo van a hablar del INAP? ¿Ah? Hablaban de Europa, de Guatemala, Centroamérica. Y yo decía, ¿pero cuándo van a hablar del INAP? Hasta después entendí que era todo el contexto que uno necesita como servidor público, ¿verdad? Porque todo responde a un contexto. Y si nosotros no leemos el contexto, estamos condenados al fracaso, ¿verdad? Yo todos los días me levanto esperando que no lleguemos a la barbarie, ¿verdad? Pero este es el contexto que tenemos ahora. Deseamos que no regresemos a esa barbarie, mejor a la civilización. Pero fue muy agradable, me siento, digamos, recuerdo con claridad quiénes integraron esa junta directiva, quiénes estuvieron en ese consejo consultivo, ¿verdad? Ahí nacieron 3 proyectos, así fue. Generemos institucionalidad, todo aquello que permita que otras generaciones, como hoy veo aquí, muchos jóvenes, bueno, a la par mía, ¿verdad? Estén, digamos, en este edificio. Ahí nació el proyecto, hagámosle un edificio a la institución, eso fue. Y a operar, va a buscar todo eso que hoy tenemos y que fue mejorado por las siguientes administraciones. Es un edificio, ¿verdad? Y segundo, crearle una agenda mucho más permanente, agenda formativa, que creo que esto ha venido consolidándose con el tiempo. Y tercero, fue reactivar las conexiones internacionales, ¿verdad? Y la cooperación internacional, ¿verdad? Cosa que igual vuelve haciendo mella porque hay mucha gente que ha contribuido. Fueron años maravillosos. Eduardo Velázquez, que yo lo mencioné aquí porque ni modo es presidente de la Junta Directiva, una vez que hicimos el edificio, entonces fuimos a tocar la puerta a la Facultad de Economía de la San Carlos, porque en ese plan de cierre del INAP habían regalado, creo yo, o donado la biblioteca. El centro de comunicación que quedó al final, lo que una gran biblioteca que debía antes, y se quedó en la Facultad de Economía, y Guayo Velázquez era ahí directivo, que después llegó a ser decano. Nos trató muy bien, por lo menos a quedar bien de él, aunque no esté presente, nos trató muy bien, ¿verdad? Y a partir de ahí pues regresamos a la biblioteca, ¿verdad? Yo creo que hasta Israel se vino en el paquete, ¿verdad? Pero el asunto es que ese día invitamos por alegría a don Pepe Monsanto, porque sabíamos un poco de su historia, yo no sabía, lamentablemente yo no disfruté más de su amistad. Hoy si regresara al tiempo lo hubiera aprovechado más, pero así es la vida, la inmadurez también de uno. Pero le hicimos un reconocimiento a él, ¿verdad? Aquí vino para decirle pues que era bienvenido a la institución. Sabíamos de su historia, de su vinculación con el INAD y todo esto.
Y entonces, en ese sentido, lo hicimos para celebrar el regreso, como le decía, digamos, lo invitamos, ¿verdad? Y él estuvo aquí muy contento, don Pepe Monsanto, ¿verdad? Bueno, deseo pues finalizar esta intervención diciendo que yo físicamente me fui del INAP en el 2023. No, perdón, 2003. Pero el INAP se quedó conmigo. Yo realmente el INAP me lo llevé conmigo. Yo siempre he sido inapiano, ¿verdad? Y agradezco la oportunidad de haber apoyado procesos posteriores. Esta casa de estudios lo amarra a uno, ¿verdad? En el año 2005 tuve la oportunidad, ahí fue el gobierno de Oscar Berger y sobre todo su vicepresidente Barry, don Eduardo Stein. Había un proyecto ahí que se llamaba prácticamente apoyo, ¿verdad? Es el nombre pues directamente, proyecto de sistemas de apoyo a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Y don Ricardo Gómez fue uno de los impulsores de ese proyecto, ¿verdad? Y bajo ese proyecto nace otro proyecto que es la escuela famosa, esta escuela de gobierno y gestión pública. Que por cierto la maestra Betty Ábrez estuvo ahí trabajando, porque yo a veces venía a husmear porque yo trabajaba en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y como este proyecto tenía fondos de España y de Países Bajos, me tocaba a mí medio administrar allá, ¿va? Entonces me metí un poco a ver, aquí vi a la maestra Betty, inclusive estuvo estudiante en un programa de maestría el actual ministro de Desarrollo, el señor Abelardo Pinto, ¿verdad? Estuvo aquí estudiando, ¿va? De manera que uno cree que el INAP es así como paso solo de unos pocos, aquí han pasado muchos, ¿verdad? Pero igual que yo, nos llevamos al INAP. Bueno, en ese momento, 2006 también, tuve la oportunidad, ahí estaba don Marco Tulio Cajas, de gerente, que por cierto, 2 veces gerente, y me dijo, intégrese a un equipo, estaba don Paco Pinto Casasola, ¿verdad? Coordinador de la maestría, Fuentes Mor, ingeniero Fuentes Mor, había sido gerente de INAP y secretario de SG Plan, revisen la maestría para hacer una propuesta de actualización. Bueno, está bien, con mucho gusto. En el año 2018, pues tuve la oportunidad, y eso ya es mucho tiempo después, pero fue por temas puramente de instancias. Murphy Pais, rector de la USAC, no le quería firmar la extensión del convenio a INAP, ¿va? Y me llamó, de hecho yo casi no conocía a Murphy, ¿va? Pero me llamó, me dijo, ahí en INAP sí me han dado becas y ahora no han dado becas. Y cabal revisamos el primer convenio del año 82 y ahí dice que el INAP se comprometía a dar becas a profesores de la universidad. Pues entonces, si no me dan becas, no firmo, me dijo. Y la segunda, que ya sonó un poco raro, porque dijo, mira, si no hacen un doctorado, no firmo, me dijo, a la gran. Y entonces nació el doctorado, ¿verdad?, de investigación en políticas públicas, porque había que buscar un programa que no hubiera en Guatemala. Y ese programa nace para investigación. Lo que pasa es que nosotros, como somos de tradición académica, seguimos siendo académicos. Es lo malo, ¿ah? Tenemos que hacer investigación. Entonces nace el doctorado, al final pues firmó el convenio. Así fue la historia. Después no le importó porque ya se olvidó de todo eso, ¿ah? Pero así fue la historia. Y luego pasa, que ya voy a terminar, doctor Pérez, ya voy a terminar. Resulta que en el 2022, ¿verdad?, el gerente Álvaro Díaz, sí, que ahí está la foto, por cierto, ¿verdad? Sí, me invitó a venir aquí y yo estaba ya empoderado de la universidad y platicamos que yo tenía siempre una agenda pendiente, que había un amigo que con Jorge conocimos, un presidente del INAP de España, Jaime Rodríguez Arana, y él es experto en derecho administrativo. Y siempre dijimos que había que fortalecer el derecho administrativo, ¿verdad? Porque la columna va de la función pública, entre otras columnas. Entonces empezamos a pensar que esa maestría podría cuajar. Lo que no imaginamos que el decano de Derecho, cosa que no voy a decir nombre, ¿va?, me dijo, mire, nosotros somos dueños de ese tema, así que no permitimos que el INAP tenga una maestría así. Entonces empezamos a ver, y por eso nace la maestría que se llama Administración Pública y Juridicidad. Entonces se le cambió solo el nombre, ¿va? Porque juridicidad es más arriba,
Está en lógica de derechos humanos y todo eso, pues está bien, así nació, pero así nace el programa. Creo que hay una corte ahorita en camino, no sé, ¿verdad? O si no hay o no hubo, no sé, todavía no sé, ¿verdad? Y luego la otra maestría nació porque había una relación estrecha, como hoy esperamos que así sea, en este caso del INAPE con la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. Olvidé decir, cuando Jorge Pérez estuvimos aquí y yo, aprovechamos a los funcionarios, como no había pisto porque el edificio se consumió la plata, los miembros del Consejo Consultivo y aliados nos financiaban diplomados, así fue la historia. Víctor Hugo era ministro de Trabajo, él nos financió un diplomado, habían otros por allá, y hacíamos bulla porque no teníamos presupuesto, pero fueron los aliados los que nos ayudaron, digamos, eso fue la estrategia Jorge Pérez y otras estrategias, ¿verdad? Termino diciendo que había otra maestría que quería aquí implementar, que era Administración Pública Local. La llevamos a la universidad. En una facultad de ingeniería hay una maestría que dice Infraestructura Municipal, y nos se opusieron a que hiciéramos una maestría en tema que se llamaba Administración Pública Local. Absurdo, pero cuando los amigos no saben qué es Chana y Juana, no hay para dónde va. Entonces tuvimos que cambiarle el nombre y le pusimos Gestión Pública Local, digamos. Pero bueno, porque animal así es, ¿va? Entonces lo que quiero culminar es que deseo pues terminar mi intervención, reafirmo mi identidad inapiana hasta que hasta que la partida de nacimiento desaparezca, ¿va? También mi vocación por el servicio público, agradezco la visión de Estado que recibí de esta nuestra casa de estudios, que yo no la he encontrado en ningún lado, una visión de Estado como la del INAP, ni en la Universidad de San Carlos que dice que es la nacional, pero no tiene una visión de Estado. Quiero decirlo con toda sinceridad. Y también felicito a las autoridades por este espacio de reflexión y por supuesto a INAP por su 44 aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo voy a aprovechar el espacio, como dijo Víctor Hugo, para contarles un par de anécdotas. Y voy a dejar el cierre que lo haga Ricardo, porque creo que se lo merece. Pero les quiero contar dos anécdotas. Este terreno donde está el edificio del INAP, voy a empezar en el orden. No el 14 a las 14, pero el 14 como a las 10 de la noche. Yo estaba tomando posesión, había llegado a la presidencia el presidente Alfonso Portillo. Y estábamos en la antesala del despacho presidencial y va pasando uno por uno de los que el presidente les va a dar algún nombramiento. Entonces toca mi turno a las 10:30 de la noche y me dice, mira, el presidente Portillo había sido mi profesor de macroeconomía aquí en el INAP. Y él fue mi padrino de graduación en el instituto. Entonces me dice, mira, quiero crear un cargo que se llama director ejecutivo de la presidencia y vas a estar aquí al lado de mi despacho para lo que yo necesite, que tenga que ver con la gestión de la presidencia. Perfecto. Y le digo, mira, pero mira presidente, ¿verdad? No mira Alfonso, sino mira presidente, pero yo te quisiera pedir el INAP. Te estoy diciendo que quiero que estés aquí a mi lado, ¿por qué te quieres ir al INAP? No, le digo, no, muchísimas gracias, yo agradezco el nombramiento y voy a estar aquí con vos, pero la presidencia del instituto. Entonces me dice, bueno, la presidencia sí, está bien, está bueno. ¿Y a quién vas a poner de gerente? Fue su primera pregunta. Y le digo, a Jorge Ruano. Y estaba con nosotros el secretario general de la presidencia, Luis Mijancos. Y me dice, ¿a quién vas a poner de gerente? Pues a Jorge Ruano. Mire Luis, le dice el presidente, Jorge Ruano, este muchacho fue mi mejor alumno en la maestría. Pero nosotros compartíamos muchos espacios con el presidente Portillo y entonces él siempre decía, es que Jorge Pérez es mi mejor alumno, siempre decía así.
Y entonces en ese momentito que le dice a Luis, es que este muchacho Jorge Ruano fue mi mejor alumno, y le digo, mira, presidente, y no que era yo, pues. Pero el presidente deportivo es acapaneco, ¿verdad? Entonces no había terminado de hablar y me dijo, no, es que Jorge de la maestría de tiempo parcial, total, dos del otro programa. Entonces se hizo el quite, ¿verdad? Y la segunda anécdota es que este terreno del INAP, que es, por cierto, pequeño, pero nuestro, estaba dividido en 3. O sea, eran 3 choricitos, porque es de ahí para allá, y era dividido en 3. Estaba en bienes del Estado y una porción era del instituto, la otra porción era del Ministerio de Comunicaciones y la otra porción era del Ministerio de la Defensa. Saber a quién se le ocurrió hacerlo, pero así estaba. Y entonces voy con el presidente y le digo, mira, danos ese pedacito para hacer el edificio del instituto. Andamos como judíos errantes de casa en casa alquilando, hagamos la casa de estudios del INAP. Y me dijo, sí, con gusto, anda con los 2 ministros. El ministro de la Defensa, llegué y no me recuerdo ni quién era. Pero me dijo, sí, con mucho gusto, iba a llevar a todas mis hojitas hechas la plana. Me dijo, con mucho gusto, me firmó y se acabó el asunto. Pero el ministro de Comunicaciones me dijo, no, usted, que ese terreno nos va a servir. Y le digo, era Luis Rabé, y le dije, mire ministro, el presidente ya lo autorizó. Así me dicen todos, así me dicen todos que vienen de parte del presidente, y no me dijo, ese espacio sí me va a servir, ahí usa los otros 2. Me regresé con el presidente y le dije, mira, el ministro de la Defensa ya me firmó, pero el ministro de Comunicaciones dice que le va a servir. Mira, me dijo, te regresas ahorita y le decís que o te firma o lo destituyo hoy. Por supuesto no llevé el mensaje así, ¿verdad? Uno va en el camino pensando cómo lo arregla, pero fue de mis primeras gestiones públicas, digamos, y en unos 3 días, digamos, estaba firmado el espacio y nos permitió, digamos, tener este espacio. Lo segundo ya fue gestionar los fondos para la construcción del edificio, pero esas son partes de la historia del instituto y de la importancia que tiene para, como decía al principio, donde uno se formó, ¿verdad? Nosotros con Jorge mantuvimos una relación muy estrecha, éramos compañeros de graduación, tuvimos una relación interinstitucional de primero con el CLAD, que aglutina a los institutos de administración pública de Latinoamérica, y con INAPS, principalmente con el de México y España, tal vez más con el de España. Todos nuestros compañeros de estudios estaban en la administración pública. Llegaron a viceministros de salud, viceministros de comunicaciones, de finanzas. Y hoy, como decías, Félix, se me había olvidado mencionarlo, Félix, el actual ministro de Comunicaciones, fue otro de nuestras guías aquí en el Instituto de Administración Pública. Y como se levantó Ricardo un momentito, sí, yo le quisiera dar la palabra a Víctor Hugo y cerramos con Ricardo Gómez Gálvez. Como no se trata solo de ir hacia el pasado, sino que ir hacia el futuro, quería contarles que actualmente el presidente se está planteando la creación de los gobiernos departamentales. Recordando, por supuesto, que en 1944-45, es decir, se creó la ley de organismo ejecutivo, se creó la ley del gobierno y administración de los departamentos y la ley de municipalidades. Y prácticamente esos 3 niveles eran los que hacían o se repartían
o se dividían o distribuían las funciones públicas. Pues ahora el presidente quiere rescatar lo que es el gobierno departamental. Y un poco por eso ha sido todo el barullo que hay con el nombramiento de gobernadores. Lo cierto es que yo espero que esta semana que viene el presidente pueda presentarse con todos los gobernadores, que la mayoría son gobernadoras, que también eso es un hito, y una gran cantidad de gobernadoras, mujeres indígenas, lideresas de sus comunidades o de sus sociedades departamentales. Y esa construcción institucional del gobierno departamental, yo le he propuesto que sea el INAP quien la lidere, porque es al instituto al que le corresponde realmente estudiar la administración y las propuestas. Entonces, para el 7 de junio, el ministro de Gobernación está convocando para la primera reunión que tiene por objetivo construir esa institucionalidad del gobierno departamental, para posterior hablar ya del tema de la regionalización que tiene que ver con los pueblos, porque ahorita los pueblos se nos traslapan respecto a la división político-administrativa departamental. Entonces es como el siguiente paso, pero primero es este gobierno departamental. Y me explico. En la constituyente, que es producto de la guerra, tuvo dos resultados esa constitución. Por un lado, ser una constitución con una carga grande de derechos humanos, pero también con un grado de autocensura. Me explico. Ahí no se habla para nada de reforma agraria como posibilidad de un activo productivo en que se pudiera mejor balancear las cosas. Entonces, lo único que hicimos fue que, para tratar de solucionar el tema de la desigualdad, que se veía mucho en los territorios, ¿sí?, transferimos recursos del gobierno central hacia los municipios y hacia los departamentos. En este momento, si hablamos de 20.000 millones de inversión pública, solo 5.000 ejecuta el Ministerio de Comunicaciones. Más o menos 11.000 o 12.000 ejecutan los gobiernos municipales y 4.000 millones los gobiernos departamentales. Entonces, es indispensable construir esa institucionalidad para tres cosas. Uno, mejor utilización de esas inversiones, porque están allá a merced de las compañías constructoras y de otros intereses que son ajenos realmente a las poblaciones. Segundo, poder pensar en el desarrollo a nivel local, a nivel desde los departamentos. Y tercero, poder principiar a recuperar territorio allá donde hay una serie de redes político-económicas ilícitas que son las que imponen su voluntad sobre las poblaciones. Entonces, el INAP ahí tiene el chance, digamos, como de recuperar el prestigio que en su momento tuvo cuando desde aquí, de esta institución, se hicieron propuestas de reforma del Estado. Así que ese es el reto actual. Muchas gracias. Nos fuimos bien con la hora desde que empezamos. Así que lo único que voy a hacer estricto es que te voy a dar 5 minutos para que nos dé chance a darnos un abrazo de despedida, don Ricardo. Así que tenés 5 minutos para hablarnos del INAP. Sí, yo creo que ya llegó el momento de aterrizar. Yo creo que ya Víctor Hugo ya hizo un primer aterrizaje. Es decir, no tenemos tiempo. Vamos tarde. Yo creo que, vamos a ver, habría que, digamos, tres líneas para una estrategia de fortalecimiento institucional. En primer lugar, hacer un diagnóstico de fondo de la crisis del Estado. Eso es central.
¿no es cierto? Y eso se resuelve fácil. Tenemos suficientes egresados de altísima calidad como para formar una pequeña comisión ejecutiva a que haga esto. Naturalmente, la primera condición que deben tener es su absoluto desacuerdo con el estatus. El que esté de acuerdo con lo que está pasando no puede estar ahí. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero esto urge, ¿verdad? Es una primera línea estratégica clave. Yo con mucho gusto me sumo. La segunda, una vez conseguido este mapa, entonces hacer ya un análisis, ahí, ¿verdad? Que una cuadrícula para hacer en función de los resultados de la evaluación, ¿verdad? Estado de situación de la crisis del Estado. No es cualquier cosa tampoco, pero no podemos lanzarnos por la tradicional, ¿verdad? De que tiene 6 meses, no, tienen 90 días, ¿verdad? Tienen 90 días. Y si no, alguien lo hace. ¿Por qué? Porque acto seguido tenemos que entonces alinear todos los PENSA. No para este año, imposible, pero sí para incluso una especie de programa gradual, ¿verdad? Porque tampoco podemos, no se puede. Pero ya tenemos clara la matriz y tenemos claro, digamos, la identificación con grados de coherencia con la matriz. Va a tomar un par de años, no importa. Para la importancia que eso tiene, cualquier tiempo no es problema. Entonces, en segundo lugar, alinear los PENSA, todos. Ahí hay que traer expertos, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Es decir, yo conozco uno, por ejemplo, que el primer gobierno lo mandó a estudiar esa cosa a Venezuela, ¿no? Y ahí está, y no hace nada. Entonces hay que poner a trabajar a la capacidad instalada, ¿verdad? Bueno. Y en tercer lugar, comenzar a privilegiar la investigación en toda la malla curricular. Porque esto es grado y posgrado, pero para los efectos prácticos, el grado debería ser un poco como la base para ir ya dentro de una malla curricular, abriendo las decisiones en materia de posgrado, pero ya en el marco de la Constitución Política de la República, que es un mandato de reforma del Estado con herramientas e instrumentos. Por ejemplo, lo que propone Víctor Hugo en un tema clave que ya está en marcha, que es la descentralización de la gobernanza. Eso es lo que se está haciendo. Este país pasa a ser ya no un Estado unitario, sino que es un Estado por mandato constitucional descentralizado, pero además con un artículo que es de carácter operativo que autoriza al Congreso por mayoría absoluta a cambiar la división político-administrativa. O sea, no sé si se dan cuenta, es una constitución que ordena la reforma del Estado, la ordena, no es potestativo. Entonces yo tengo todo un discurso para explicar el origen, porque esto no se entiende si no entendemos cómo una constitución de avanzada fue saboteada sistemáticamente por las élites desde antes de su integración. Ya antes de la integración de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1984, aquí el mundo se dedicaba todos los días a joder a la Constitución y a los constituyentes. Y esto tiene nombre y apellido, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, es una propuesta, se me va a olvidar, ¿verdad? Pero yo sé que a la señora gerente no se le olvida, pero a mí se me va a olvidar. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy me tocó fácil el trabajo, así que vamos a dejar para que haga la despedida y el cierre a mi querido Jorgito. Sí, yo también quería ver un poco futuro, pero un minuto.
6 años de vivencia en los posgrados en la universidad, uno pues algo aprende, ¿va? Y lo que aprendí es que en cualquier universidad buena del mundo, los posgrados nacen para hacer investigación. De hecho, nosotros en la normativa sancarlista decimos que una maestría debe tener 60% de investigación y un doctorado 80%. Pero como la inercia nos arrastra, entonces seguimos siendo profesores, academicistas, cursos profesores, entonces no hacemos investigación. Entonces, lo que se puede hacer desde una institución como el INAP, teniendo, digamos, ya varios posgrados, quiere decir que ahí hay profesionales de diferentes disciplinas, ¿verdad? Y todos por ley o por norma tienen que hacer una investigación, porque si no, no se la dudan. Y aunque sea una maestría en artes, tienen que hacer una investigación. Lo que pasa es que cada quien escoge a su real entender su tema y se va por la libre. Y en la medida hace algo, pero solo. Si una institución aprovecha toda esta cantidad de profesionales y hay una estrategia, ¿verdad?, de temas, ¿verdad?, de líneas de investigación, incluso les va acompañando, no de darles plata porque no hay plata, la verdad no hay plata, pero por lo menos contactos, ¿va?, hacer encuestas, hacer esos vínculos en los gobiernos municipales, futuro departamentales. Entonces lo que tiene el INAP es una cantidad de gente produciendo artículos, pero no artículos de esos que nos ponen, ¿verdad?, en la universidad, que le ponen el calificativo científico y tiene que ser Einstein para publicar. No, hombre, hay una cantidad de artículos de vivencias y experiencias de revisión teórica que es fácil publicarlo. El INAP perfectamente puede crear una revista digital, pero rapidito, eso no es complicado. Y la maestra tiene la experiencia. Y además de eso, conectarlo a líneas de investigación que le interesen a la Secretaría Ejecutiva, que le interesen a otros ministerios, ¿va? Y entonces se va empujando esas propuestas operativas. Tal vez no la macroestrategia, no, las bases de. Pero las bases de. Eso se puede y no hay necesidad de contratar gente. Eso nada. Bueno, sí, tal vez un par de gentes ahí bien iluminados. Así que gracias, doctor Pérez, por el tiempo todavía. Yo pues ni modo, yo no voy a decir, yo no me quiero despedir porque yo, como les digo, no me fui. Yo no me fui al INAP, lo que hoy miro es tanta gente que no conozco, pero somos de la misma familia, ¿cierto? ¿Verdad? Y por supuesto que a defender esta institución, ¿verdad? Y no en mi tiempo donde esos grupitos, no, apoyemos la administración, apoyemos esta línea política, sumémosle, nos la fajemos, o sea, tratemos de crear cada día nuevas condiciones, amanecer todos los días, que nuestra inteligencia y nuestra voluntad pues sea para que construyamos una mejor institución y un mundo mejor, ¿verdad? Eso quiero. Sé que yo no me voy, yo me quedo, así que doctor Pérez, aprecio todo el momento y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El merecido reconocimiento tanto del público presente como también en la caja de comentarios de nuestras redes sociales les han manifestado una serie de felicitaciones por este conversatorio. Así es que quisiera pedirles que les repitamos el aplauso más fuerte para agradecer la presencia de los invitados. Y por supuesto pedirle a nuestra gerente, tenemos un reconocimiento para cada uno de ustedes, el cual voy a leer y posteriormente le trasladaré para que ella se los pueda entregar, el cual dice: el Instituto Nacional de Administración Pública otorga el presente diploma a Jorge Alberto Pérez Marroquín y cada uno de los nombres de nuestros ponentes por su participación como moderador en el conversatorio INAP Desafíos y Aprendizajes en el marco del 44 aniversario de creación del instituto, firmado por la gerente de INAP, Elizabeth Ábalos Castañeda. Así que se los voy a trasladar para que podamos hacer la entrega. Muy bien, entonces se hace la entrega oficial, mientras también nuestros fotógrafos pues guardan este momento para la historia de INAP. Bien. Pedimos a nuestro siguiente ponente, doctor Ruano.
Muy bien. Víctor Hugo Godoy Morales. Muy bien. Bien, voy a pedirle entonces a nuestros invitados que puedan regresar a sus asientos y que nos puedan acompañar un momento más en esta actividad, pues corresponde ahora recibir a la gerente de INAP, Elizabeth Ábalos Castañeda, quien tiene a su cargo las palabras oficiales por el 44 aniversario de nuestra institución. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Previo a leer mis palabras de aniversario, la idea de hacer este conversatorio era mostrarles a ustedes lo que es esta institución en la representación de quienes estuvieron conversando aquí con nosotros. Cuando ustedes escucharon las hojas de vida de cada uno de ellos, pudieron darse cuenta qué es lo que el INAP hizo para que ellos llegaran a donde llegaran, para que nos hayan gobernado, para que hayan creado este edificio, para que nos hayan dejado este espacio que ahora nos cobija y para que hayan hecho muchas cosas más durante sus vidas como funcionarios públicos que fueron formados en el Instituto Nacional de Administración Pública. Eso era el objetivo que yo tenía, invitándolos a ellos a que vinieran acá, a que ustedes como empleados del instituto miren lo que nosotros hacemos aquí. Les traje 4 resultados, ¿verdad? Yo me precio de conocer a 3 de ellos porque son mis amigos y al doctor Gómez Gálvez, que lo conozco por toda la trayectoria de vida de él, aunque nunca he tenido una relación. Espero que empecemos a tener una relación estrecha profesional. Pero, por ejemplo, a Jorge Ruano lo conozco desde que éramos jovencitos y aspirábamos con ser licenciados, ¿verdad? Y salíamos de nuestro trabajo y nos íbamos a la universidad y por allí en el camino pues nos perdimos y luego nos hemos venido encontrando siempre. Me precio de conocerlo y de conocer de todo el trabajo que él ha hecho para ser un buen funcionario público. Pues a Víctor Hugo Godoy igual lo conozco de hace muchos años y a Jorge Pérez también lo conozco de hace muchos años y del trabajo que han desempeñado. Pues Víctor Hugo es un funcionario público. Yo creo que Víctor Hugo nació para ser funcionario público, ¿verdad? Y que desde que nació él dijo yo sé para dónde voy y aquí lo tienen siendo ahorita el secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Así que es una muestra del trabajo que acá se hace y es para que levantemos los ánimos del trabajo de lo que tenemos que hacer acá en esta institución, de que ustedes se den cuenta lo importantes que somos y del compromiso que tenemos, ¿verdad? Dicho eso, voy a pasar a leerles estas palabras de aniversario. Durante las exposiciones de nuestros invitados a esta actividad, hemos escuchado impresionante información sobre el recorrido histórico del Instituto Nacional de Administración Pública, sus retos y desarrollo a lo largo de estos 44 años, así como los desafíos a los que se enfrenta la institución por cumplir con su objetivo principal, que es ejecutar un proceso permanente de desarrollo administrativo con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones y dependencias públicas para que éstas sean eficientes y eficaces en los aspectos que les son propios y en la producción de bienes y prestaciones de servicios destinados al sector público y a la sociedad en general, tal como lo señala el artículo 5 de nuestra ley orgánica.
Mucha agua ha corrido en estas más de 4 décadas y podemos estar seguros de que lo que los fundadores se propusieron ha tenido sus frutos. Pero las instituciones no deben ser estáticas, sino más bien deben irse reinventando con el paso de los años y adaptándose a las nuevas épocas. En las últimas 3 décadas, nosotros hemos pasado a convertirnos en la sociedad de la información, es decir, un mundo distinto, un mundo que, tal como señala Manuel Castells, es una forma específica de organización social en la que la generación, y subrayo, el proceso y la transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de productividad y de poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. ¿Cómo nos insertamos nosotros como institución de formación de funcionarios públicos en esta sociedad de la información? En esta era, la gestión pública debe adaptarse a nuevas tecnologías y métodos de trabajo, pues la digitalización y el acceso a la información son esenciales ahora. Es por ello por lo que el INAP debe jugar un papel crucial en preparar a los servidores públicos para este nuevo entorno, fomentando habilidades en el uso de tecnologías de la información y comunicación y promoviendo la cultura de la transparencia y el gobierno abierto. Asimismo, es fundamental que los servidores públicos comprendan cómo utilizar estas herramientas para mejorar la gestión de prestación de servicios, así como para interactuar de manera efectiva con la ciudadanía. Por último, debe tenerse en cuenta que la capacidad de gestionar datos y utilizar la información para tomar decisiones informadas es una habilidad crucial en la era digital. Por lo tanto, el INAP debe de continuar desarrollando programas que preparen a los funcionarios para estos desafíos, pero al mismo tiempo debe continuar trabajando en el marco de la modernización del Estado, acciones de transparencia, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, el acceso a la información y al gobierno electrónico, todo ello sin dejar de lado que en la formación de funcionarios públicos es importante tomar en consideración la democratización del poder y además que los ciudadanos estén mejor informados y sean más participativos. Entonces, es necesario enfatizar en que los avances logrados durante estos 44 años merecen ser redimensionados en el marco de los nuevos tiempos que vivimos. Necesitamos un Estado fuerte, con funcionarios preparados en la gestión pública y en la toma de decisiones estratégicas, y al mismo tiempo funcionarios que sepan interactuar con las personas, con los ciudadanos, pues es a quienes nos debemos. En este sentido, la formación debe de ser continua y acoplada a la realidad cambiante. El INAP ha sido esencial en fomentar una conciencia nacional sobre la importancia de lo público y en fortalecer la institucionalidad estatal, pero nuestros esfuerzos de formación deben garantizar que los servidores públicos no solamente estén al día con las mejores prácticas y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera óptima, sino que su trabajo se apegue a las características esenciales de nuestra sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. Sobre todo esto hemos comenzado nosotros a trabajar. Por otra parte, el INAP debe estar a la vanguardia de los avances internacionales en materia de la formación de funcionarios públicos. Por eso estamos trabajando ya en la realización de congresos de administración pública, tanto en el ámbito nacional como centroamericano y latinoamericano, lo cual nos va a permitir relacionarnos con otras instituciones hermanas sobre sus avances en esta materia. Es decir, mirando hacia el futuro, es crucial que sigamos innovando y adaptando nuestros programas de formación para responder a las cambiantes necesidades del Estado y de la sociedad, lo cual significa una revisión cuidadosa de nuestra actual oferta de servicios para cambiar lo que haya que cambiar y para perfeccionar lo que haya que perfeccionar, tomando en cuenta que las experiencias exitosas del INAP deben servir como base para nuevas iniciativas que impulsen la eficiencia y la efectividad en la administración pública. En conclusión,
el INAP es y seguirá siendo un pilar fundamental en la formación de los servidores públicos, por lo cual reitero nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de los servidores públicos para construir un Estado más eficiente y al servicio de todos los guatemaltecos. Agradezco nuevamente a todos los presentes y a las instituciones que nos apoyan en la misión del INAP. Sigamos trabajando juntos por un mejor futuro para nuestra administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra gerente por esas palabras. Y por supuesto, en este momento también queremos agradecer a quienes han seguido esta transmisión y se han unido a esa conmemoración y a ese evento que llena nuestros corazones de toda la familia de INAP. Vamos a cerrar la transmisión, pero vamos a continuar también nosotros acá con algunas otras actividades. Así es que gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales, invitándoles como siempre a que puedan visitar nuestra página web www.inap.gt.